Ya, buenas tardes, compañeros. Empezamos la clase de día. La anterior semana les he enviado esta primera parte que era de estructuras algebraicas, ya donde empezábamos lo que era sus leyes, ¿no? Ley de composición interna. No hemos visto lo que es ley de composición externa, pero lo único que necesitamos para esta unidad es ley de composición interna, ¿no? Ya ese video yo me imagino que lo han visto. De forma de repasar rápidamente, para ley de composición interna, si realizamos una operación ya en un conjunto o entre dos conjuntos, en este caso, no, sería en un solo conjunto. Ya, por ejemplo, ¿no? Les decía, si tenemos 2 más 2, ¿no? El 2 pertenece al conjunto de los naturales, este otro 2 igual pertenece a los naturales y el resultado igual pertenece a los resultados, a los naturales, ¿no? A eso se hace referencia a esta ley de composición interna, que si un elemento de un conjunto operado con otro elemento del mismo conjunto, el resultado nos tiene que dar en el mismo conjunto. Todo tiene que trabajarse en el mismo conjunto. Luego, lo que es la parte asociativa, ¿no? Da lo mismo que yo asocie los dos primeros o que yo asocie los dos últimos, ¿no? Esto lo podemos ver en lo que es la multiplicación normal o en la suma normal también funciona, ¿no? Y aquí algo que tienen que tener en cuenta, estamos hablando de un operador asterisco, ya no es la multiplicación como tal, esto no es A por B, sino esto es A asterisco B. Ya no siempre podría ser aquí un asterisco, ¿no? Podría colocar una estrella, ¿ya? Eso puede ser un operador que nosotros nos podemos dar, ¿no? Entonces aquí puede ser A estrella B, estrella C, ¿no? Entonces no estamos hablando de la multiplicación como tal. Luego, para la existencia de un elemento neutro, si nosotros operamos cualquier elemento con el elemento neutro, el resultado nos tiene que dar el mismo elemento, ¿no? Un claro ejemplo de esto es qué pasa si multiplicamos 2 por 1. Nos da 2, ¿no? ¿Qué pasa si multiplicamos 51 por 1? Eso nos va a dar 51. ¿No? Entonces, cualquier elemento operado con su elemento neutro nos va a dar el mismo elemento, ¿no? En este caso, en la multiplicación normal, el elemento neutro es el 1. Ya, luego, lo que teníamos, la existencia de un elemento inverso o simétrico, nos dice que si tenemos cualquier elemento y lo operamos con su elemento simétrico, tanto por la izquierda como por la derecha, ya en el anterior caso igual es lo mismo, tanto por la izquierda como por la derecha, el resultado les tiene que salir un elemento simétrico. Por ejemplo, en la multiplicación, perdón, el resultado les tiene que salir el elemento neutro. Ya, por ejemplo, en la multiplicación, ¿qué pasa si multiplicamos 2 por un medio? Eso nos va a dar 1, ¿no? Entonces, ubican, aquí tenemos el elemento, tenemos su elemento simétrico y al hacer la operación con la multiplicación normal nos da lo que es el elemento neutro en la multiplicación. Ya, luego la parte de la conmutatividad, ¿no? Entonces, si operamos un elemento con el otro y si intercambiamos posición, ya al final tiene que seguir siendo lo mismo. Ya a eso se refiere la conmutatividad. Ya, luego pasando a lo que son las estructuras algebraicas como tal, tenemos lo que son la estructura de semigrupo. Ya, de esta estructura de semigrupo tenemos otras variaciones. Como semigrupo con, no, en este caso solamente estructura de semigrupo, ¿ya? Para que sea estructura de semigrupo solamente tiene que cumplir esta propiedad, que es la propiedad asociativa. Para que sea estructura de grupo tiene que cumplir propiedad asociativa, existencia de elemento neutro, ¿ya? O identidad, ¿ya? Este elemento neutro o identidad son sinónimos, ¿ya? Es lo mismo. Aquí podemos colocar existencia de elemento, identidad. Ya otros lo conocen así en vez de elemento neutro. Luego, para estructura de grupo, tiene que tener lo que es la existencia del elemento inverso o simétrico, ¿no? Igual su sinónimo, igual tiene esto. Luego, para estructura de grupo abeliano, tiene que ser asociativa, existencia de elemento neutro, existencia de elemento inverso y la parte en que se diferencia esta parte de grupo abeliano con la otra estructura que simplemente era estructura de grupo, es que en el grupo abeliano va a cumplir también la última propiedad que hemos visto, que es la conmutativa, ¿ya? En cambio, en grupo cumple todas estas propiedades, pero no cumple esta última, que es la conmutativa.
Ya cabe aclarar que para pasar a este punto de estructura de semigrupo, estructura de grupo abeliano, ¿no? Etcétera, tiene que existir lo que es, lo primero que tenemos que demostrar es que es ley de composición interna. Ya si no es ley de composición interna, no se puede estudiar esta parte de las estructuras de semigrupo, grupo abeliano. Ya, luego les he enviado lo que era un video donde estábamos resolviendo lo que era un ejercicio con matrices, ¿no? Con una matriz. No era una matriz como tal, ¿no? Sino era una tabla de donde sacábamos todas esas propiedades. Íbamos estudiando lo que era ley de composición interna, asociatividad, existencia de elemento neutro, inverso y conmutatividad, ¿no? Pero no les he enviado el video donde empezamos con más básico, ya ahí se me ha ido. Y hay que tener esa parte bien clara también, ¿no? De lo básico. En este caso, por ejemplo, vamos a tener un primer ejemplo que nos dice, en el conjunto de los reales positivos, ya en esta parte, fíjense que está colocando lo que es este signo positivo, ya que nos indica que solamente estamos trabajando en el conjunto de los reales, pero solo positivos, ¿no? No podemos aceptar lo que es un -2 o un -3.5, ¿no? Nada que ver los negativos, solamente positivos. Ya se establece la operación asterisco, de tal forma que A asterisco B va a ser igual a raíz de 3, el primero por el segundo. Obviamente esta es la multiplicación normal ya, ¿no? Ahí estamos estableciendo nosotros una nueva operación asterisco, estamos definiendo de esta forma, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque más adelante van a ver que hay distintos operadores, ¿no? Comúnmente en lo que es la matemática, por ejemplo, la suma, la multiplicación, lo que es la división, ¿ya? Ubican, entonces, es de ahí donde los que han establecido estas operaciones han hecho un análisis ya de sus operaciones y obviamente son las más comunes porque son las más utilizadas, ¿no? Son las que nos dan resultados más rápidos, etcétera, ¿no? Entonces acá uno también puede venir, un estudios de la matemática y puede definir su operación como tal, ¿no? Define su operación como tal y va estudiando todas sus propiedades que tiene su operación, ya que él se está inventando, ¿no? En este caso, más que todo va dirigido a eso, la parte de estructuras algebraicas. Entonces aquí tenemos un operador asterisco que lo está definiendo de esta forma, raíz de 3 por A por B, y nos pide determinar si ¿qué se llama? Si este conjunto con este operador es un grupo abeliano, ¿ya? Y se lo denota de esta forma, como están viendo, ¿ya? Esta vendría a ser la estructura, ¿no? De grupo abeliano, pero eso hay que verlo todavía. Entonces, para la solución, lo que es ley de composición interna, ¿ya? Vamos a tomar valores cualquiera, ¿no? En este caso, los valores A y B. Todo elemento A y B, ya en este caso A pertenece a los reales positivos, ¿no? Y B pertenece a los reales positivos. Entonces, la multiplicación normal de dos reales positivos siempre nos va a dar un positivo, ¿no? Y eso es bastante obvio, ¿no? Si tenemos un positivo por un positivo, nos va a dar un positivo, ¿no? Ahí estamos definiendo, ¿no? Estamos colocando la condición de que todo A y B siempre va a ser positivo. Entonces, si la multiplicación de positivos siempre va a dar un positivo. Ya, por eso estamos colocando este símbolo para todo A y B, ¿ya? Entonces ahí estamos colocando la restricción, ¿no? Y esa restricción también está coherente con el conjunto que se nos está dando, ¿no? Entonces ahí estoy colocando lo que es, se sabe que la multiplicación de dos positivos da como resultado otro positivo, ¿no? Y un positivo por raíz de 3, obviamente raíz de 3 en qué rato se va a volver negativo, siempre va igual, va a ser positivo. Positivo por positivo nos va a dar positivo. Por lo tanto, tengo dos elementos que pertenecen al conjunto reales, de los reales positivos y el resultado termina en los reales positivos, ¿no? Lo que venía a ser lo anterior, que era si tengo dos elementos de un conjunto operados, tienen que terminar en el mismo conjunto, ¿no ve? Eso nos indicaba la definición de ley de composición interna, ¿no? Entonces ahí ya lo estoy demostrando, ¿ya?
Y luego, en consecuencia, el operador asterisco es ley de composición interna en los reales positivos. Una vez que ya hemos demostrado esta parte, tenemos que pasar propiedad por propiedad, ¿no? En este caso, después de lo que es ley de composición interna, viene asociatividad, elemento neutro, inverso y al final estudiamos lo que es la conmutatividad. Ya, para la parte de la propiedad asociativa, teníamos esto, ¿no? Que nos daba por definición, ¿ya? Aquí está, por definición. Ya, para nuestro caso, A asterisco B, ya sabemos que es raíz de 3, el primero por el segundo, ¿no? Y eso ya nos estaba definiendo acá el ejercicio, ¿no? Raíz de 3, el primero por el segundo. Ya, y luego aquí nos quedaría asterisco C, ¿no? Luego aquí tenemos A asterisco, paréntesis, B asterisco C. Este B asterisco C, ¿cómo va a ser? Va a ser raíz de 3, ¿no? Va a ser raíz de 3, el primero por el segundo, que sería B por C, ¿no? Y afuera se queda lo que es el asterisco. Y luego otra vuelta operamos el asterisco, ¿no? En este caso. Ya todo esto es como si fuera un A, ¿no? Y este C es como si fuera un B. Y va a ser raíz de 3, el primero, que sería A por el segundo, que ya lo estoy metiendo acá dentro del paréntesis, ¿no? Ya, ¿no? Va a ser raíz de 3, el primero por el segundo, ¿ya? Luego en este caso lo mismo, va a ser raíz de 3, el primero, que va a ser A por el segundo, ¿no? Ya, si hacemos raíz de 3 por raíz de 3, me queda raíz de 3 al cuadrado. Y por eso simplemente me queda 3 acá y me queda A por B por C. No, acá lo mismo, raíz de 3 por raíz de 3 me queda raíz de 3 al cuadrado, 3 por A por B y por C. Ya, entonces de esa manera, como a ambos lados, a ambos miembros nos ha quedado lo mismo, ya, entonces como son iguales, por lo tanto, el operador asterisco es asociativo en los reales positivos. Ya, va a haber casos en que no les va a quedar igual, ya, por ejemplo, qué sé yo, aquí les puede quedar un 3 al cuadrado, digamos. Ya, y este lado simplemente A. Entonces, en ese caso, no van a ser iguales, ¿no? Obviamente, entonces, por lo tanto, asterisco no sería asociativa en el conjunto que estemos estudiando. Esa parte tienen que tener en cuenta. Ya, para lo que es el elemento neutro, ¿no? Igual la definición, esta partita de la definición, igual estoy sacando de acá, ¿no? Ya. Ya, entonces vamos a ir operando, ¿ya? Y vamos a encontrar su elemento neutro, ¿no? El objetivo en esta parte de la propiedad del elemento neutro es encontrar el elemento neutro. Y en la parte del elemento inverso es encontrar, obviamente, el elemento inverso, simétrico, su sinónimo. Ya, para este A asterisco E, que es el elemento neutro, va a ser raíz de 3, el primero por el segundo, ¿no? Y eso va a ser igual a, en esta parte va a ser lo mismo, raíz de 3, el primero, que sería en este caso el elemento neutro, por el segundo, que sería A. Y ahí eso va a ser igual a, ¿no? Por definición, ¿no? De aquí vamos a dividir esta triple igualdad, doble igualdad. Ya lo vamos a dividir con el operador lógico y, ¿ya? Porque se tiene que cumplir al mismo tiempo, ¿no? Por eso están igual, 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 uno detrás del otro. Ya, en este caso, para esta primero, fíjense, va a ser raíz de 3 A por el elemento neutro, que es el E, y esto igual a, ¿no? Y de este otro lado, raíz de 3, elemento neutro, A, y eso igual a, ¿no? Este. Ya de ahí despejamos lo que es el elemento neutro. Ya el elemento neutro, ya aquí el A con el A se va a simplificar y simplemente me queda el elemento neutro 1 sobre raíz de 3. De este otro lado me queda exactamente lo mismo. Ya, ahora, hubiera habido un caso muy especial, ya, por ejemplo, en aquí, por ejemplo, ¿no? Les hubiera salido un signo negativo, ya, por ejemplo. ¿Qué pasa si les hubiera salido un signo negativo? Ya, obviamente, como es un signo negativo, 1 sobre raíz de 3 no pertenece a los reales positivos, ¿no? En realidad pertenecería o bien a los reales negativos o bien al conjunto de todos los reales, ¿no? Entonces, si hubiera ocurrido este caso en que hubieran sido negativos, entonces hubiéramos colocado asterisco, el operador asterisco no posee elemento neutro en los reales positivos.
ya, si es que hubiera ocurrido ese caso. Pero como están viendo, nos ha dado un resultado positivo para el elemento neutro y por lo tanto esto pertenece a los reales positivos, ¿no? Y como el elemento neutro pertenece a los reales positivos, el operador asterisco posee un elemento neutro en los reales positivos. Para el elemento simétrico, de la misma manera, vamos a agarrar de la definición que ya la hemos colocado desde el principio, ¿no? Esta definición, ya, esta definición, la colocamos, ¿no? Como guía para toda propiedad y vamos operando, ¿no? En este caso, A asterisco A', que es el elemento simétrico o el elemento inverso, va a ser igual a raíz del, va a ser raíz del primero, no, va a ser raíz de 3, el primero por el segundo, ¿no? En este otro lado lo mismo, va a ser raíz de 3, en este caso el primero, que sería A' por el segundo, que simplemente sería A. Y todo es igual, tiene que ser igual a el elemento neutro, ¿no? En este caso, nuestro elemento neutro que hemos encontrado es 1 sobre raíz de 3. Ya por eso estoy colocando esto. Luego, igual vamos a dividir la doble igualdad. Lo dividimos, ¿no? Como en el anterior caso. Y vamos a despejar lo que nos interesa, que sería el elemento simétrico. El elemento simétrico en este caso va a ser igual a 1 sobre 3A. Y este otro lado nos da exactamente lo mismo. Otra consideración que tienen que tener en cuenta es, por ejemplo, qué pasa si aquí, por decir, ¿no? Nos hubiera salido e igual a 1 sobre 2 raíz de 3 y este otro lado solamente, solamente como estaba al principio. Ya, si los elementos neutro, los elementos simétricos, no nos da lo mismo, tanto analizando por la derecha como por la izquierda, si no nos da lo mismo, igual colocamos asterisco, no posee un elemento neutro, ya si es que no nos da lo mismo. Nos tiene que salir lo mismo, tanto por la derecha como por la izquierda. Esto igual, tanto por la derecha como por la izquierda nos tiene que salir lo mismo. Ya, de acá el elemento simétrico ya lo hemos despejado. Obviamente como este A pertenece a los que se llama, a los reales positivos, ¿no? Positivo por positivo, positivo y 1 sobre positivo igual es positivo. Por lo tanto, el elemento simétrico es positivo. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, el elemento simétrico nos hubiera salido de esta manera? 1 sobre 3 menos A. Obviamente, este A pertenece a los reales positivos, ¿no? Pero este A puede tomar un valor muy grande dentro de este conjunto. Por ejemplo, qué sé yo, puede ser 6. ¿Ya? Y aquí, ¿qué nos quedaría el elemento simétrico? Nos quedaría 3 menos 6. Y eso que va a ser igual. 1 menos 3. Y esto ya no pertenece a lo que son los reales positivos. Entonces no se cumple la, ¿qué se llama? No se cumple esa condición, ¿ubican? Entonces, en ese caso también tienen que ir analizando. Ya, en ese caso, ya si es que no les cumple como están viendo allá, como están viendo aquí, perdón, tienen que darle ciertas restricciones, ya. Por ejemplo, 3 menos A tendría que ser mayor o igual que 0, no. Ya, ¿eso por qué no? Porque 1 sobre 0 les va a salir infinito. Y en la parte de funciones ya les he explicado que eso es una asíntota, que la función no está definida en ese punto, ¿no? Entonces, la parte de abajo, ¿no? En este caso, 3 menos A tendría que ser mayor que 0, ¿no? De aquí A va a ser menor que 3, ¿no? Entonces, ustedes pueden decir, asterisco posee un elemento simétrico en los reales, ¿ya? Y aquí, fíjense, asterisco pertenece a los reales. A asterisco pertenece a los reales y aquí tienen que colocar otra restricción, que sería que A pertenece a los reales positivos igual, ¿ya? Y A tiene que ser menor que 3. Tendrían que colocar esa condición y solamente en esa manera es que asterisco va a poseer un elemento simétrico en los reales positivos.
Ya, entonces tienen que ir analizando esa parte, ya. Si su elemento neutro, su elemento simétrico, lo tienen que ir viendo. Si es que va a pertenecer en el conjunto en el que estamos trabajando. Luego, como ya hemos visto que es asociativa, neutro, ¿no? Simétrico, vamos a estudiar la última propiedad, que sería la propiedad conmutativa. Para la parte de la propiedad conmutativa, igual saco esta parte de la definición, ¿no? De la propiedad conmutativa, que está acá. No voy a sacar de ahí lo que es su definición. Ya aquí va a ser raíz de 3, el primero por el segundo. A este otro lado va a ser raíz de 3, el primero por el segundo. Se sabe que la multiplicación normal obviamente es conmutativa, ¿no? Da lo mismo que yo multiplique 3 por 2, me va a salir 6 que 3 por 2, ¿no? Y obviamente entre A y B hay una multiplicación normal, ¿no? Entonces, como hay una multiplicación normal, puedo intercambiar la posición y me sale exactamente lo mismo. Como se cumple la igualdad, por lo tanto, asterisco es conmutativa en los reales positivos. Y como ha cumplido, como han visto todas las propiedades, ¿no? Ha cumplido todas las propiedades, entonces esta estructura ya del conjunto de los reales con el operador asterisco cumple una estructura de grupo abeliano. Ya, entonces de esa manera es que ustedes van a ir estudiando si es asociativa, neutra o simétrico, conmutativa. Ya, ahora vamos a pasar a la otra parte que es juntar dos estructuras. Ya, en este caso, esta es una estructura, ¿no? Un conjunto y un operador. Pero se puede hacer lo que es propiedad distributiva, ya en lo que son dos estructuras. Ya fíjense, aquí tenemos lo que es una primera estructura, que es con el conjunto A asterisco. Y aquí lo mismo. Ya hay otra condición que tiene que cumplir, es que tienen que pertenecer igual al mismo conjunto. A ver. Ya. Tenemos una estructura con el operador asterisco y aquí tenemos otra estructura con el operador círculo, ¿no? Entonces, al analizar la parte distributiva, ya de estas dos estructuras, es que se van a formar otras estructuras, ¿ya? Que va a ser lo que es la estructura de anillo y lo que es la estructura de cuerpo. Entonces, respecto a lo que es el primer operador, tiene que ser grupo abeliano, es decir, tenemos que estudiar todas estas propiedades y tiene que cumplir todo, ¿no? Todo lo que hemos estudiado, igual como está cumpliendo esto, tiene que cumplir, tiene que ser grupo abeliano respecto al primer operador. Respecto al segundo operador, solamente tiene que ser semigrupo, ¿ya? Para que sea semigrupo, ya hemos dicho, ¿dónde está? Simplemente tiene que cumplir la propiedad asociativa. Entonces nosotros estudiamos, obviamente, ley de composición interna y estudiamos su parte asociativa, ¿no? Y solamente hasta ahí, ¿ya? El elemento neutro, como les he dicho, por ejemplo, aquí nos podría salir un negativo, ¿no? Entonces aquí colocaremos no posee, ¿no? Entonces no es necesario que tenga elemento neutro, simplemente que cumpla la parte asociativa, ¿no? Entonces, respecto al segundo operador, tiene que ser semigrupo. Y al realizar esta distribución, como están viendo acá, se tiene que cumplir esta igualdad, ¿no? Fíjense que el segundo tiene que ser distributivo respecto al primero. En este caso aquí va a ser A círculo B, asterisco A círculo C, ¿no? Está distribuyendo este A dentro del paréntesis. Ya, y luego vamos a tener la última estructura, que es la estructura de cuerpo, ¿ya? En este caso, las dos estructuras ya tienen que ser grupo abeliano, grupo abeliano, grupo abeliano. Y luego, igual, de la misma manera, se tiene que cumplir la parte distributiva, que va a ser exactamente la misma. La única diferencia es que en la estructura de anillo, el primero era grupo abeliano y el segundo era semigrupo. Pero en la estructura de cuerpo, ambos son grupo abeliano. Ya, entonces aquí vamos a realizar igual esos ejercicios. Ya, para este ejemplo nos pide comprobar que la terna, ya ahí tenemos la terna. Ahora, ¿qué nos está representando este z elevado al cuadrado? Nos está diciendo que va a ser los enteros en dos dimensiones, ¿ya? ¿Y a qué se refiere en dos dimensiones? Un vector de dos componentes, ¿no? Por ejemplo,
Puede ser el 2,3, puede ser el menos 1,0, ¿no? Elementos que obviamente pertenecen a los enteros, pero vienen en dos dimensiones. Ya puede haber casos también en que les puede pedir reales al cubo, ¿no? Entonces, un ejemplo de ese puede ser el 1,5, 0,333, 4, ¿no? Sus elementos pertenecen a los reales, pero esto obviamente va a ser un vector. ¿De cuántas dimensiones? 3 dimensiones. Ya, de esa manera, entonces estamos trabajando en ese conjunto de los enteros en dos dimensiones con el operador suma y el operador círculo. Ya, y nos está pidiendo comprobar que esa terna es un anillo, ya con identidad. Ahora, ya esto de identidad les voy a explicar cuando hagamos el ejercicio. Ya siendo el conjunto de los enteros en dos dimensiones, el conjunto de pares ordenados de números enteros. Este más es la suma habitual, ¿ya? Y este operador o círculo está definido de esta manera, ¿no? Ahí tenemos dos vectores que tienen sus componentes. El primer vector A, B y operado con el operador círculo, ¿no? Y el otro vector que sería el C, D. ¿Ya? Y nos está diciendo, está definido de esta manera, que va a ser igual a el primer elemento del primer vector por el primer elemento del segundo vector, coma, ¿no? Para el primer elemento del resultado, y luego va a ser el primer elemento por el segundo elemento del segundo vector, más el segundo elemento del primer vector por el primer elemento del segundo vector, ¿no? Parece trabalenguas, pero de esa manera es que se lee esto. Entonces, para la parte de la solución, ya les he dicho, tenemos que comprobar, ¿no? Que respecto al primer operador, grupo abeliano. Respecto al segundo operador, tiene que ser semigrupo. Para la estructura de anillo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, vamos a estudiar respecto al primer operador primero, ¿ya? Respecto a la suma, que tiene que ser grupo abeliano. Entonces, respecto a la suma, estudiamos ley de composición interna. Entonces, aquí estoy colocando, sea todo vector A, B que pertenece a los enteros en dos dimensiones y todo vector C, D que pertenece igual al mismo conjunto. Entonces, la suma de ambos conjuntos, la suma habitual de vectores, ¿no? En este caso en dos dimensiones, va a ser elemento a elemento. Sería A más C, ¿no? La suma común de los vectores. Y aquí va a ser B más D, ¿no? Y obviamente el resultado, la suma de dos enteros, ¿ya? La suma de dos enteros, qué sé yo, menos 2 más 3, que nos va a dar 1, ¿no? Y ese resultado siempre va a pertenecer a los enteros. Entonces, para este primer elemento, obviamente pertenece a los enteros. Para el segundo elemento, la suma obviamente también pertenece a los enteros. Ya, por lo tanto, perdón, ya, entonces el resultado va a pertenecer a los enteros en dos dimensiones. Esta parte no sé para qué he puesto. Nada que ver. Ya el resultado va a pertenecer a los enteros, obviamente, igual en dos dimensiones. Por lo tanto, la suma habitual es ley de composición interna en los enteros en dos dimensiones. Ya hemos demostrado entonces la ley de composición interna. Ahora vamos a demostrar la propiedad asociativa. Para la propiedad asociativa, se los voy a traer más esto. Ya, para la propiedad asociativa nos colocábamos esto por definición, ¿no? En el anterior ejercicio, este A era un número, ¿no? Era un número que pertenecía a los reales positivos, ¿no? Este A, por ejemplo, podía ser un número 2, podía ser el número 3, ¿no? Qué sé yo, el 1,33333 infinito, ¿no? Pero ahora estamos hablando de vectores, ¿ya? Entonces, A ya no va a ser un número, ¿no? Porque estamos trabajando en el conjunto de vectores en dos dimensiones que pertenecen a los enteros.
Entonces, A ahora va a ser un vector, ¿ya? Y en ese entendido, fíjense, este A es un vector, este B va a ser un vector, este C va a ser un vector, vector, vector y vector, ¿no? Entonces ese A yo lo estoy colocando directamente en forma de componentes, A, B, ya ese es mi vector A, ¿no? Luego está operado, ¿no? ¿Qué operación estamos estudiando? La suma, ¿no? Como están viendo acá. Mi vector B ahora va a tener componentes C, D, ¿no? Luego operado, ¿no? ¿Qué operación estamos estudiando? La suma, ¿no? Y este va a ser un vector C, ¿no? Que va a tener componentes E, F, ¿no? Como están viendo ahí. Ya para el otro lado, ya va a ser A, ¿no? Pero A, ¿qué componentes tiene? A, B, ¿no? Mi vector A, operación, en este caso la suma. Mi vector B, ¿qué componentes tiene? Va a tener C, D. Y mi vector C va a tener sus componentes E, F, ¿no? De esa manera ya tienen que ir identificando. Ahora, para la suma habitual entre vectores, aquí va a ser A más C, B más D, ¿no? Aquí va a quedar más E, F. Aquí esto lo dejamos afuera todavía porque hay que operar lo que está dentro del corchete, en este caso, ¿no? Por orden. Y aquí va a ser C más F, D más F. ¿No? Y luego operamos. Lo que nos queda en este caso sería A más C más E, ¿no? B más D más F. Aquí va a ser A más C más E, B más D más F, ¿no? Y obviamente nos sale igualito, ¿no? Ya por lo tanto, la suma es asociativa. Por lo tanto, el operador suma es asociativa en los vectores en dos dimensiones cuyas componentes pertenecen al conjunto de los enteros, ¿ya? Ahí estamos demostrando lo que es la propiedad asociativa. Luego tenemos que demostrar lo que es el elemento neutro, donde para que no se confundan, igual voy a copiar lo que estaba acá, ya lo que hacíamos por definición. Ya, para lo que es el elemento neutro, sí, para lo que es el elemento neutro teníamos esta parte, ¿no? Solamente ya estoy estudiando por este lado, ya. Este otro lado tendríamos que hacerlo aquí, ¿no? Apartito. Aquí estoy estudiando solamente por la parte derecha, ¿no? Aquí está el elemento neutro por la parte derecha. Ya esta otra demostración por la parte izquierda se los dejo a ustedes, ¿ya? Para que practiquen. Y eso tiene que ser igual a el mismo elemento, ¿no? Ya sabemos que cualquier elemento operado con el elemento neutro nos tiene que dar el mismo elemento. Ya, obviamente igual estamos trabajando en lo que son los enteros en dos dimensiones, por lo tanto no estamos hablando de números, sino estamos hablando de vectores. Ya, para este mi vector A, yo le voy a dar sus componentes, que sería A, B. Para este vector elemento neutro, ¿no? Va a ser un vector elemento neutro, igual va a tener sus componentes, elemento neutro sub 1 y elemento neutro sub 2, ¿no? Sus dos componentes de mi vector elemento neutro. Ya, y eso tiene que ser igual al mismo vector, ¿no? Que sería A, D, A, B. Entonces, perdón, lo que nos interesa de acá es el elemento neutro, en este caso el vector elemento neutro, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que despejar, el vector elemento neutro. Entonces, este vector A, B va a pasar al otro lado con signo negativo. No, de acá, si hacemos esta operación que es una suma, en el fondo es una suma en vez de una diferencia, ¿ya? Ya, si hacemos la diferencia entre estos dos vectores, nos va a quedar A menos A, que es 0, y B menos B, que es 0. ¿No? Entonces, el vector, fíjense, el vector neutro, sus componentes, ¿qué valores van a tomar? Epsilon sub 1 va a ser 0 y E sub 2 va a ser igual a 0 igual. Y obviamente este 0, 0 igual pertenecen a los enteros, ¿no? Estos elementos. Y ahí obtenemos lo que es el vector neutro, ¿ya? Y por lo tanto, la suma posee un elemento neutro en los vectores en dos dimensiones, ¿no? Ya. Y una vez que hemos encontrado lo que es
el vector neutro en este caso, ahora vamos a encontrar lo que es el elemento inverso. Para el elemento inverso, prácticamente lo mismo. Ya, esta era nuestra definición, ¿no? Y va a ser lo mismo, ya. Este va a ser un vector, 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 vector y vector. Otra vuelta solamente estoy tomando por este lado, que sería el lado derecho. Esta demostración por el lado izquierdo se los dejo a ustedes. Ya, entonces aquí el vector A, cuyas componentes son A, B, ¿no? Operado, en este caso con la suma habitual, ya con el vector inverso o simétrico, cuyas componentes las estoy denominando A' y B'. Ya tiene que ser igual a el vector elemento neutro, que ya hemos encontrado que era el 0,0. De acá lo que nos interesa es el vector simétrico, ¿no? Obviamente. Ya despejamos entonces el vector simétrico, ¿no? Como estamos viendo acá, y esto va a pasar al otro lado con signo negativo. Y si realizamos esta diferencia de vectores con la suma habitual, nos va a quedar que el vector simétrico va a tener estas componentes. A' va a ser igual a menos A y B' va a ser igual a menos B. Y este es el vector inverso o el vector simétrico. ¿Ya? Y obviamente este vector, si A pertenecía a lo que eran los enteros, ya hemos definido más antes, ¿no? Entonces menos A, como es un entero, y si yo lo coloco un signo negativo, va a seguir siendo obviamente un entero, ¿no? Entonces pertenece a los enteros en dos dimensiones igual. Ya, por lo tanto, la suma posee un elemento simétrico en los enteros en dos dimensiones. Y por último, estudiamos lo que es la propiedad conmutativa. Para la propiedad conmutativa, lo mismo, copiamos lo que es la definición. Ya, y otra vuelta, este es un vector, este es un vector, vector, vector. Ya, incluso la forma de representarlo, si se dan cuenta, estaría un poquito mal, ¿no? Incluso en todo lo que hemos hecho. Yo tendría que colocar de esta manera, a ver, de manera más formal. Ya, tendría que ser así. Van a ser dos vectores, ¿no? ¿Y por qué estoy colocando así con mayúsculas? Porque se puede confundir esta componente, que este elemento de este vector se puede confundir, ¿no? Fíjense, aquí estoy tomando esto como si fuera un vector, pero aquí lo estoy colocando como un elemento. Y ahí puede haber confusiones. Ya. Ya, tendría que ser de esta manera, ¿no? El vector A operado con el vector B tendría que ser lo mismo que el vector B operado con el vector A, ¿no? Conmutativa, estamos intercambiando de lugares. El vector A, nos queda menos de un minuto. Ya nos volvemos a conectar a las 5:20.